tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Días de la Historia. Hoy nuestro programa va a estar dedicado al cura José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura Gaucho. El cura Brochero, que nació en el año 1840 en Villa Santa Rosa, provincia de Córdoba, y falleció en Villa del Tránsito, que hoy es llamado Villa Cura Brochero, en el año 1914. Casi 100 años después, el cura Gaucho fue beatificado por la Iglesia Católica. En una ceremonia que se realizó el pasado sábado 14 de septiembre, ante miles de fieles que presenciaron la misma. Hoy, el cura Brochero. José Gabriel del Rosario Brochero nació en Villa Santa Rosa, departamento Río Primero, el 16 de marzo de 1840, y fue bautizado al día siguiente en la capilla del pueblo. Sus padres fueron Ignacio Brochero y Petrona Dávila, y fue el cuarto de 10 hermanos. El 5 de marzo de 1856 ingresó al seminario de Nuestra Señora de Loreto y se ordenó sacerdote el 4 de noviembre de 1866. Durante los primeros años se desempeñó en la Catedral de Córdoba y fue prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto. En el año 1867, Brochero tuvo una destacada participación en la asistencia de los enfermos y moribundos por una epidemia de cólera que azotó Córdoba. Y el 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto, en el valle de Tras la Sierra, y comenzó a cruzar las altas cumbres para hacerse cargo del curato. Fueron sus manos las que levantaron iglesias y capillas, hicieron escuelas y abrieron caminos. Fue un hombre de bien y un amante de las sierras. En las altas cumbres que tantas veces vieron cruzar al cura Brochero a lomo de mula, nacen los ríos que alimentan el lago San Roque, que guarda en su lecho, entre otros misterios, la capilla donde fuese bautizada y confirmada la Madre María del Tránsito Dolores Cabanillas. Fue la primera beata argentina. Había nacido en la estancia Santa Leocadia el 15 de agosto de 1821 y fue bautizada el 10 de enero de 1822 en una capilla que fue devorada por las aguas del lago. Y precisamente en el lago nace el río Primero, o Suquía, como lo llamaban los pueblos originarios, que dio el nombre al pueblo de Brochero y luego sería escenario de la primera revelación que tendría José Gabriel durante su niñez. Los beatos cordobeses, los beatos argentinos, fueron unidos por el agua. El lago y el río se expresaron ante sus almas. El historiador Efraín Bischoff relata maravillosamente en su libro sobre Brochero la tarde en que el niño José Gabriel rezó para salvar a su amigo arrastrado por una correntada. Fue una primavera, cuando el verde de las arboledas brillaba al sol tras una fuerte lluvia. Un grupo de niños del pueblo llegó hasta la orilla del río Primero, que apenas mostraba un hilo de agua. El sol abrasaba. 3 o 4 de ellos se sacaron las ropas y se arrojaron al agua. La diversión era generosa y el baño parecía un bautismo. José Gabriel, que integraba el grupo, también atinó a sacarse la ropa para bañarse. Pero algo lo distrajo y se quedó sentado sobre la arena. Vio que el agua traía manchas turbias, estiradas con algunas espumas y ramas. Un amigo de su padre, don Sebastián, se acercó y le preguntó por qué él no se bañaba como sus compañeros. Y el niño le respondió que no sentía deseos de meterse. Don Sebastián le dijo lo bien que hacía, porque el río solía ser traicionero. El hombre fijó sus ojos en la corriente. De a poco se iba tornando barrosa y parecía que se acercaba a la creciente. Don Sebastián gritó a los niños para que salieran del agua. Los chicos comenzaron a arrimarse hacia la orilla y José Gabriel se despidió y emprendió el regreso en su caballo. Sin embargo, cuando volteó, vio como el río crecía y crecía. Fue un instante. Un rumor tormentoso llegaba por el cauce. Los troncos acompañaban el correr cada vez más fuerte del agua. Los muchachos corrían para ganar la orilla y trepar el barranco. No tenían tiempo de mirar lo que sucedía. Pero alguien no alcanzó. Uno de ellos tropezó y cayó sobre una sábana húmeda que se movía sinuosamente. Ya no tuvo tiempo. El agua lo envolvió y de tumbo en tumbo se fue alejando. José Gabriel sintió impotencia
y corrió hacia la costa clavándose espinas de matas. Como podía, seguía a su amigo por la orilla y lo empujaba a la esperanza de que lograra hacer pie. Pero todo era inútil. El agua se lo llevaba hacia el centro del río. Parecía un muñeco de trapo. Los gritos desesperaban. José Gabriel cayó de rodillas y pidió a viva voz, con los brazos abiertos en cruz y la cara mirando el cielo. Esperaba un milagro, que no se ahogara. Se tapó el rostro con sus manos y los segundos se hicieron una eternidad. Oía que sus amigos corrían, parecían eufóricos. El griterío se hacía cada vez más fuerte. José Gabriel se levantó atontado y corrió hasta que se encontró con su amigo tendido en la orilla. A su lado estaba don Sebastián. Sus ropas chorreaban, estaba empapado. En un esfuerzo sobrehumano había conseguido rescatarlo de la correntada. Contó que se había alejado del río y oyó una voz que lo llamaba a regresar. Y entonces volvió. Y se encontró con el niño flotando sobre las aguas. Inmediatamente se arrojó y luchó por salvarlo. José Gabriel estaba emocionado. Recordó la invocación y sintió renovada su fe. Volvió a su casa pensando en el poder de la oración, pero al mismo tiempo andaba descreído. No estaba del todo seguro. Sin embargo, cuando dobló en una esquina de su pueblo, vio como un rayo de sol iluminaba extrañamente la pequeña cruz de una capilla. Ese atardecer, su espíritu se estremeció. Muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa. Recuerde bien usted que puede visitarnos también en Facebook, en Días de la Historia, y allí puede ver todos los programas desde que comenzamos nuestro ciclo de Días de la Historia. Nos vamos, ya seguimos con más. Seguimos en este segundo bloque de Días de la Historia con este fondo, con esta postal del camino a las altas cumbres, ¿no? Camino que recorrió justamente el cura Brochero. Seguimos con más del cura gaucho. El cura Brochero siempre despertó una profunda admiración entre los pobladores de Traslasierra, particularmente los habitantes de Villa del Tránsito, quienes solo 2 años después de su muerte rebautizaron el pueblo con el nombre de Villa Cura Brochero. Desde ese entonces, la figura de Brochero fue acrecentándose, y desde el año 1997, un grupo de hombres decidió emular a todos aquellos que cruzaban las sierras grandes, hoy conocidas como las altas cumbres, junto al cura gaucho. La cabalgata brocheriana es una experiencia única que congrega jinetes de diferentes puntos de la Argentina, quienes llegan para rendir tributo a la memoria de Brochero y realizar una peregrinación de fe. Camino umbroso, el del río. Huele a sauce y alameda. Ramita que toca el aire, seguro que reverbera en luz de ondazo y silencio de pájaro en las arenas. Porque es un gusto de niño andar descalzo su senda. Hay cosas que no se olvidan. Una, la sensación tan bella del colibrí que liba los cercos de Madreselva. Otra, la senda umbrosa del río, que en el rigor de la siesta huele a sauce y alameda. Por ahí andaba Gabriel, descubriendo la ribera, como quien atisba el mundo en meditación cualquiera. Siempre encontraba en la hondura de aquel río la respuesta. Camino umbroso el del río,
huele a sauce y alameda. Quien crece a orillas del río sabe mirar para adentro. En lo profundo del alma no hay remanso que esté quieto. Siempre hay duda o amargura y hablar con Dios es el secreto. Camino umbroso el del río, huele a sauce y alameda. Por ahí andaba Gabriel descubriendo las riberas. El 24 de noviembre de 1869, después de despedirse de sus amigos y conocidos, partió desde la ciudad de Córdoba hacia el oeste para hacerse cargo del curato que se le había confiado, el curato de San Alberto. Por senderos tras la sierra va Brochero con su mula. Luto y pena, la epidemia del cólera, la angustia y la muerte de su padre que en el andar se le suma. Va con rumbo hacia el oeste donde se alzan los gigantes, donde Guayama y sus huestes por el paso de los gauchos dejan la senda caliente desde Córdoba a los llanos. El sol de Achala rebalsa en la copa de su sombrero. A lo lejos, los reflejos de un río, el panaolma de un verde claro le colma la intensidad de sus ojos. Seguimos con esta tercera y última parte de la historia del cura Brochero. Se realizó la ceremonia, la beatificación, el pasado sábado 14 de septiembre. Como decíamos, miles de fieles que se acercaron justamente a celebrar la misma. Seguimos disfrutando. El 17 de marzo de 1967,
La Santa Sede autorizó el proceso de canonización de José Gabriel Brochero en la Arquidiócesis de Córdoba, en lugar de la diócesis de Cruz del Eje en la que había fallecido. El proceso de canonización incluyó más de 50 testimonios de personas que habían conocido personalmente a Brochero, y los mismos se recogieron tanto en la ciudad de Córdoba como en el norte de la provincia. Luego del inicio del proceso de canonización, el mismo estuvo paralizado durante varios años, y el sacerdote recién fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en el año 2004. El 10 de mayo de 2012, una junta médica declaró que la recuperación del niño Nicolás Flores, que estuvo al borde de la muerte con pérdida de masa ósea del cráneo y masa encefálica como resultado de un accidente automovilístico en Falda del Cañete, carecía de una explicación científica. El padre del pequeño, Osvaldo Flores, contó que le había pedido a Brochero por la vida de su hijo, y una comisión de teólogos llegó para estudiar el caso. Ratificaron que se trataba de un milagro. La recuperación de Nicolás tiene varias facetas, una de ellas el lenguaje, que fue la más importante y la que fue considerada como muy asombrosa en Roma con la Junta Médica cuando estudió el milagro, y fue que Nicolás no tiene el hemisferio izquierdo del cerebro, le tiene afectado la zona frontoparietal de su hemisferio derecho. Es imposible para la ciencia que con la mitad de cerebros pueda recuperar el lenguaje. Pasó haciendo el bien. Con extrema sencillez, con desmesurado coraje, el cura Brochero no se guardó la fe para él, sino que la predicó con hechos. El caso llegó a manos de obispos y cardenales del Vaticano, que estudiaron todo el proceso canónico y elevaron las conclusiones al Papa Benedicto XVI. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación de Brochero, pero la ceremonia recién se concretó el pasado 14 de septiembre de 2013, durante el primer año del pontificado del Papa Francisco. Saltando, vinieron para eso, vinieron para celebrar, ahí en sus corazones está la alegría. Un verdadero modelo de vida sacerdotal, especialmente por su celo misionero, su predicación evangélica y su vida pobre y entregada. La declaración leída ante el beato Juan Pablo II el 19 de abril de 2004, con la cual se anunciaba el reconocimiento de las virtudes heroicas del padre Brochero. Es una síntesis muy profunda de este discípulo misionero de Jesucristo, pastor según el corazón de Dios, quien fue ungido para ungir al pueblo fiel, un verdadero pastor con olor a oveja, al decir del Papa Francisco. Nos anima a salir a las fronteras, de tal manera que la unción llega a todos, también a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. El pueblo fiel sabe por instinto que los santos son los grandes regalos que Dios le hace, no solo como patronos a quienes se puede invocar, sino también como grandes luminares de consuelo y de fervor que Dios ha colocado en medio de su iglesia. Acogiendo el deseo de nuestros hermanos Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba, Argentina, y de Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje, y de muchos otros hermanos en el episcopado, y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gabriel del Rosario Brochero,
sacerdote diocesano, pastor según el corazón de Cristo, fiel ministro del Evangelio, testigo del amor de Cristo a los pobres, sea llamado beato de ahora en adelante. Pueda celebrarse cada año el día 16 del mes de marzo en los lugares y según los modos establecidos por el derecho. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 9 del mes de agosto, en el año del Señor 2013, primero de nuestro pontificado Francisco Papa. Son los rasgos esenciales que retratan a este héroe cristiano, sembrador del bien a manos llenas en estas tierras argentinas. La educación se convierte en un acontecimiento de suma relevancia, tanto en el plano social como religioso. Y no solo para la arquidiócesis de Córdoba y para la diócesis de Cruz del Eje, sino para toda la República. El beato José Gabriel Brochero fue un verdadero bienhechor del pueblo argentino, que con su apoyo al crecimiento moral y espiritual de los fieles, promovió el progreso de la sociedad y el bienestar de los individuos, de las familias. Muy bien, llegamos al punto final de esta edición de Días de la Historia. Hoy nuestro programa dedicado al cura Brochero. Esperemos que les haya gustado y nosotros lo invitamos a compartir, como siempre, a esta misma hora y por la misma pantalla, haciendo esto que es Días de la Historia. Nació en el año 1840, muere en el año 1914 de lepra. Su testamento es un poquito el mensaje que deja a los serranos y a la humanidad. Para muchos historiadores, un verdadero poema espiritual. Primero, lego mi cuerpo a la tierra del que fue formado y mi alma a nuestro Señor Jesucristo, que la redimió con su preciosísima sangre. Segundo, que mi cuerpo, una vez convertido en cadáver, sea amortajado con lienzo y sea vestido de sacerdote con el alba que me confeccionara mi hermana Aurora para que cantara mi primera misa de joven y junto al ornamento que tengo en mi altar portátil. Tercero y último, que mis albaceas me hagan hacer con algún carpintero de esta villa un cajón sencillo para que algo gane con esa obra y colocado en él mi cadáver sea enterrado en la entrada de la calle principal del cementerio actual. Así lo declaro para que conste.